ya mencionaban ayer, ayer ya no me acuerdo quién me hablaba de la representación, porque como expectativa de los alumnos es que aprendan pues a dibujar, ¿no? Por aquellos de que nunca han llevado dibujo. Entonces como que para mí el programa me queda implícito, pero yo creo que debería de explicitarse, ¿no? Algo así, pero un poco diferente. El alumno comprenderá la importancia del ambiente, sustentabilidad y ecología a partir de la producción de objetos a través de la creatividad, el análisis e investigación a partir del uso de materiales que permitan la conservación de los recursos naturales e integrar lo urbano con la finalidad de obtener un equilibrio ambiental en el mundo actual. Más o menos se parece un poco a eso. Aquí habría que comentar, vuelvo a insistir, los comentarios no son con ánimo de decir sí o no, sino de alguna manera explicar cuál era el sentido del asunto. Hicimos varios enunciados y nos salían 50 renglones, estoy exagerando, nos salían 50 renglones, ¿no? Y entonces, digamos, una de las preocupaciones y que nos llevó bastante tiempo fue cómo hacíamos un enunciado que fuera relativamente corto y muy claro, ¿no? Entonces, nosotros lo transmitimos a ustedes, necesitamos hacer un enunciado claro y relativamente corto, porque recuerden que el EDA, querrámoslo o no, el EDA toma los propósitos, los aprendizajes y los traduce en un examen en el cual, querrámoslo o no, la institución evalúa los aprendizajes a través de ese instrumento. Sea el mejor o no para nuestra asignatura, eso es lo que se hace en el EDA. Entonces, los enunciados tendrían que de alguna manera apoyar sin meternos goles a nosotros mismos. Esa es un poquito la preocupación. Perdón. Más comentarios. Me parece lo que comentaba ahorita, es un párrafo, viendo el propósito, creo que tiene todo lo que mencionaste, lo tiene adentro, pero como dices, no sé si sea más explícito hacerlo o como comentas, un poquito más concreto. Propuesta. Nos lo lee, compañera, lo pasamos a máquina, lo pasamos a la computadora, lo revisamos y si ustedes consideran adecuado, le seguimos y pasamos a otro punto. ¿Les parece adecuado? Otra vez. ¿Sí? El alumno comprenderá la importancia del ambiente, sustentabilidad y ecología a partir de la producción de objetos a través de la creatividad, el análisis e investigación a partir del uso de materiales que permitan la conservación de los recursos naturales e integrar lo urbano con la finalidad de obtener un equilibrio ambiental en el mundo actual. Se repiten algunas cosas con otras palabras, pero bueno, es más o menos lo que está presente. Adelante. Yo puse, el alumno realizará propuestas que consideren la interrelación equilibrada y ética entre los elementos que conforman el ámbito entorno. Se le pide a la plenaria que tome una determinación. Si gustan, los oímos nuevamente, revisamos los tres, podemos hacer un enunciado que lo sintetice, podemos adscribirnos a uno, o podemos, si ustedes así lo consideran, hacer otro distinto, ¿no? Que retome parte de la demás. Yo creo que está difícil tomar una decisión así como que muy democrática, ¿no? Como que más bien mi propuesta sería que se le tomara las distintas propuestas las entreguen así y entonces la comisión que ya las integre, porque de verdad si tú dices que se tardaron tanto, se van a tardar más. Entonces más vale que tengan las cosas el material para que lo discutan ustedes. Sí, por eso se está pidiendo. Claro, ese punto. Precisamente es que se está solicitando que al final, para la próxima semana, entreguen ustedes por correo su carpeta de trabajo. Porque si
si se acuerdan, hicieron ustedes una definición de diseño ambiental. Ayer y mañana vamos a trabajar en el diagnóstico. Ustedes tienen una versión de su diagnóstico. Hoy estamos haciendo esto de los propósitos. Mañana vamos a hablar de la carta descriptiva. Cuando ustedes nos hacen llegar sus versiones discutidas aquí y entendemos que reflexionadas, complementadas durante la semana, nos las harán llegar, tendremos una versión distinta que en efecto nos permita sentarnos con relativa tranquilidad para poder discutir cuál. Sin embargo, el hecho de que ya estemos aquí discutiendo y que ustedes empiecen a ver las dificultades cumple con el propósito que decíamos. De alguna manera, este proceso que estamos viviendo nos ayuda a ejemplificarles que hay un proceso, hay una discusión y no estuvo tan fácil a que llegamos a estos puntos. Ese era uno de los propósitos que teníamos en este curso. El primero, sus opiniones, que es lo que nos van a entregar. El segundo, que conociéramos pues el proceso que vivimos, que no fue tan sencillo, ¿no? Maestra Lupita, eso aclara un poquito por qué esta actitud democrática. Sí es cierto que usted tiene razón en el asunto usted epistemológico tiene un problemita ahí, pero... Sí, porque además no lo decía porque faltaban más profesores. Sí, evidentemente. Y algunos que están en de expresión también tendrían opinión para... Evidentemente, pero... están aquí. Sí, lo que sucede es que, por ejemplo, la participación a veces no es muy amplia como se quisiera, ¿no? Porque incluso en los planteles, por ejemplo, en la comisión de representantes de Azcapotzalco, o sea, no hubo, yo soy de Portavoz, no hay demanda. Entonces eso, por ejemplo, ya está afirmando, pues, de que pues, no hay interés en participar, ¿no? La riqueza que nos puedan aportar los que estén aquí, pues... Es que conozco a los de Azcapotzalco. Los conocen. Unos conocen Azcapotzalco. Entonces lo sabemos y lo hemos comentado en la comisión, pero pues las críticas no eran. Entonces, pero la riqueza de que incluso que no queríamos darles de todo lo que ya habíamos hecho para que no diéramos una línea o contamináramos de alguna manera, que salieran las cosas. Pues salvamos este punto si ustedes nos hacen favor de hacernos llegar sus carpetas por detalle para que podamos retomarlo en este año. Por favor. Yo nada más tengo una duda. ¿A qué se refiere con problemática de su entorno inmediato? Lo que pasa es que estamos hablando de distintos niveles. Nos parece más importante y a lo mejor mucho más práctico que hicieran alguna propuesta en la escuela, aunque estaría más cercano también, no tanto, su barrio, o colonia, o unidad habitacional. Está un poquito inmenso, pero la delegación, hablando de términos territoriales, también es de interés, pero es un poco más lejana. Y así hasta podríamos plantear una propuesta a nivel global, a nivel planetario, pero no es tan cercana a nuestro ámbito de acción. ¿No sería como limitarlos? A ver, yo hago una sugerencia de los que estamos aquí, y que ya veo todas unas discusiones, los que estamos en la comisión, que hay compañeros de reciente ingreso, que incluso son de artes visuales, de diseño gráfico, y que siempre se enfrentan al conflicto de que significa que están viviendo, ¿no? Y todos nos quedamos en qué es, ¿no? Y nos lleva mucho tiempo como el proceso para construir hasta nuestra definición, ¿no? de lo que es el planeta. Entonces yo sí quisiera, porque yo veo Erwin, Edgar, Marta, ¿no? María y Natalia, ¿no? Entonces aquí Lupita ya se propuso para explicar, para dar un panorama, porque este es un concepto que nos lleva por todo lo que es el taller de disciplina. Sí, miren, que sean dos conceptos que no puedes, como les decía yo, es una broma, ¿no? Es una forma de broma decir, son dos de tomas juntas y no puedes dejar de tomarlas cuando les toman las pastillas para la vida, ¿no? Es un anuncio de las medicinas. A mí estoy en todo
entorno, no puede haber ámbitos sin entorno. Ámbito es lo que está dentro y entorno es lo que lo rodea. Pero puedes hablar a diferentes escalas. En esta sala, el ámbito está integrado por movilidad de personas y por un cierto sentido de uso del espacio. Y el entorno está formado por... Si piensas internamente, está formado por muros, ventanas, puertas, piso, techo, luz, etc. Entonces, cuando hablas desde fuera, pues entonces el entorno es el área verde, la circulación de pasillos. O sea, no es una definición pura, exacta y única, se adapta a diferentes escalas. En una ciudad del ámbito de una ciudad, la Ciudad de México está rodeada por montañas, el entorno son las montañas, la naturaleza en medio, ¿no? Internamente, pues esta ciudad está integrada por el mobiliario urbano, por la vivienda, por la arquitectura, por el urbanismo, por la forma de la distribución de la ciudad. Entonces, dependiendo de la escala que tú hables, tendrás que encontrar el entorno. No es dinámico limitado, o sea, no tiene límites, y el entorno tampoco tiene límites. Como que llega un momento dado que como que se mezclan, pero definitivamente tú puedes aclararte bien qué es el ámbito, si piensas que es lo que está dentro, y el entorno es lo que lo rodea. Entonces, siempre hablamos de eso. A eso se refiere exactamente el hecho que hayan puesto el problema inmediato. Y puedes hablar de medio, y puedes hablar de ambiente, y estás hablando de los límites de los términos. Sí, bueno, o sea, yo comento porque tengo mucha condición maestra, pues, no tengo mucho tiempo de nuevo. Yo cuando llegué me dijo, oye, el diseño ambiental es esto, lo vas a dar así, así, así. Entonces, pues sí, como me aclaran, porque muchas cosas que tengo. No me siento tan objetivo como para opinar la verdad del programa, la verdad. Y se habla de ámbito y entorno de inmediato porque la mejor manera de entender el ámbito y el entorno es en tu práctica de tu propia experiencia. Entonces, los alumnos lo que pretendemos es que reconozcan que su ámbito es el lugar donde están, su habitación, su casa, su habitación, su ámbito. Y el que pueda describir el mobiliario, el que pueda describir su entorno. Y es una manera muy fácil de introducirlos en el conocimiento del arquitecto. Cuando tú le dices, todo lo que te rodea es diseño, todo lo que usas tiene que ver con el diseño, todos los objetos que empleas ahora están diseñados y fueron pensados por alguien para que tuvieran un uso determinado, no lo puede creer, ¿no? Dicen, de verdad, entonces, hasta la ropa, hasta la forma como te vistes, fue pensada por alguien. Y no te creas que es tan original, ¿no? Entonces, es eso, es algo como que a partir de lo personal para poder tener una acción amplia, ¿no? Porque es el diseño ambiental. Yo nada más para hacer un ejemplo concreto de lo que explicó la muchachita, es el hecho de las escalas dimensionales con las que trabajamos en diseño ambiental y que, por ejemplo, de diseño, creo que es el diseño 2, ¿no? Es y que tiene que ver, por ejemplo, con un tema de proxemia, ¿no? Es los espacios más íntimos que tenemos, ¿cuáles son? Yo quería respecto a nuestras actividades, el espacio más íntimo pues es el sanitario, nuestro aseo, y ese es un ámbito en el que está definido por límites, y los límites también, aparte de los monumentales, son los objetos, ¿no? Ese mundo de objetos que hay en un baño, en un cuarto de aseo, el sanitario, la regadera, el lavabo, el cepillo de dientes, ¿sí? Y este ámbito de lo más íntimo, su entorno, ¿cuál sería? Podría ser la recámara o la casa, ¿no? Y que está definido también por objetos. Y esos objetos, ¿cuáles son? Si el entorno de ese cuarto de aseo es la casa o la recámara, pues ¿qué es? Hay camas, hay etc. Pero y así vas abriendo el panorama. El entorno del ámbito de una vivienda, ¿cuál es? La calle, la colonia, el barrio. Y así vas abriendo la escala. Pero ya el fondo, pues ya ahí ya no se diseñan los cohetes, quizá, pero hasta la luna y quizá muerte, ¿no? Pero así se va abriendo la escala. Entonces está definido de espacios. Si hablas de un ámbito escolar, tú no te vas a encontrar ahí en una cama.
Cuando hablamos de categorías, no son epistemólogas. Cuando hablas de categorías, las categorías son aquellas palabras o conceptos que te están ayudando a comprender la realidad. Si tú puedes aplicar una categoría en diferentes circunstancias o sea, en diferentes escalas, quiere decir que sí funciona como categorías. Y las categorías ámbito y entorno funcionan como eso. En todas las escalas que tú quieras funcionan. Y te puedes explicar la realidad a partir de esas dos categorías, que son es un par de categorías. Entonces puedes hablar de escala mínima o escala urbana, escala que lo que quieras. Sí. Yo insistiría nada más sugiriendo, hay una publicación por parte de la UAM Azcapotzalco, incluso en esta discusión del entorno, así se llama, diseño del entorno, si mal no recuerdo, Oscar Salinas, el autor, y una de las aseveraciones que hace es que hasta este momento nuestras disciplinas están tomando una consideración simplista de ámbito y entorno. Hay una discusión fuerte ahí, pero este punto de ámbito y entorno lo toma desde el punto de vista de la acción artificial. Y hay otro texto, es algo difícil de encontrar, pero es bastante interesante, una editorial española llamada Glauco. Se llama Entorno al Entorno, y ahí participan psicólogos de la biología, la gente que está dedicada a la etiología, es decir, al comportamiento, arquitectos y urbanistas. Una edición es un texto muy chiquito, pero muy sintético, de los años 80, 84, 86, si mal no recuerdo, por ahí esas fechas, y en donde empiezan a discutir en efecto cómo este concepto de entorno da pie para las ciencias naturales, ciencias sociales, las ciencias administrativas, y las ciencias políticas. Hay una discusión muy, muy interesante en esta relación. Y ya como un sistema complejo, pero que bueno, es algo más complejo que una de las cuestiones es que podría quedar a ejemplo, dadas las condiciones de lo que se pretende de la disciplina, pues sería, parece mucho más complejo, ¿no? Porque son los sistemas de complejos, cómo funcionan hasta los sistemas de la estructura, no sé, lo social, ¿no? Lo político, lo religioso, etc. La dialéctica se entra en las partes. Sí, porque se explica también desde el entorno de los sistemas. Bueno, Pues, sí, bueno, además, si quieres que se saque la definición, o si no, no son cuestionaría la palabra propondrá, la palabra comprensión. Porque no es que proponga, puede proponer verbalmente, pero también tiene que, al final, por lo menos, esbozar algo, ¿no? Que tenga forma, que use materiales, que tenga una ubicación en el espacio y representarlo mínimo. ¿Sí? yo insistiría en el asunto de si lo bien, que se nos diera ya la carpeta de trabajos y nos sentáramos a meditar lo que nos están diciendo, porque a lo mejor en este momento no le vemos toda la importancia que nos están dando, ¿no? ¿Nos puedes dar yo traigo mi ICN, ¿me puedes dar una copia de esto? Claro que sí, y al final vamos a dar la liga del correo electrónico donde nos pueden enviar la carpeta, y también en donde vamos a enviar algunas de las cosas que nos comprometimos a enviar. Por ejemplo, parece que el día de hoy ya se envió el diagnóstico que empezamos a ver el día de ayer, tendrían que revisar porque mañana temprano es lo que vamos a probar. sí, o sea que se tendría la tabla, la matriz del diagnóstico, lo que llevamos de avance, o también para las críticas, ¿no? Que muchas veces nos enfrascamos en algo y perdemos de vista algunas otras cosas.
Bueno, si no lo ven mal, pasamos al diseño ambiental 1. Propósito general. El alumno comprenderá las consecuencias de los procesos de transformación de los objetos en su ámbito y entorno para contribuir a desarrollar aquellos aplicando su capacidad creativa y crítica frente al desequilibrio del medio. Unidad 1. El diseño ambiental. Al finalizar la unidad, el alumno entenderá el diseño ambiental como un proceso el cual resulta de la relación del hombre con su ambiente y de los problemas que acarrean los objetos. Unidad 2. Los principios del diseño ambiental. Al finalizar la unidad, el alumno relacionará los principios del diseño ambiental en su entorno y los representará. Unidad 3. El diseño de un objeto en un ámbito. Al finalizar la unidad, el alumno habrá desarrollado habilidades de imaginación, creatividad y reflexión de las necesidades del usuario en la construcción de una propuesta de diseño en un ámbito y entorno que considere las consecuencias del mismo. ¿Las consecuencias del diseño? ¿Dudas, comentarios? Habilidades manuales, habilidades para el mismo, ¿no? La última. Unidad 3. Dice desarrollado habilidades no para el dibujo. Sí, es que nosotros en ningún momento hemos dejado de pensar en que se va a dejar de dibujar. En ningún momento, todas están presentes. Pero debe ser claro para los alumnos. Claro. En todos los momentos, incluso hablábamos en algún momento de la comisión, decíamos, bueno, aquí hacemos dibujo de representación, aquí hacemos dibujo especulativo, los esbozos, y aquí ya hacemos el dibujo propiamente de presentación técnico, en donde se muestre cómo se va a construir eso que estoy proponiendo. En algún momento se decía, bueno, hagamos una unidad específica para dibujo. En eso andamos, pero no hemos en ningún momento dejado de pensar que para expresar lo que se quiere hacer tiene que buscarse la palabra escrita o hablada, pero fundamentalmente el dibujo, que es nuestro medio de comunicación fundamental. Yo en el propósito general sobre las películas que hemos estado viendo y estas actitudes que debemos promover en el alumno, aquí cuando dice que aplica su capacidad creativa y crítica, yo pensaría que es importante anexar también la ética. Nada más. O sea, creativa, crítica y ética. ¿Alguna opinión más? ¿Comentarios? ¿Dudas? Yo creo que sí, desde el propósito general, sí debería de haber esa parte que tiene que ver con el dibujo explícito. Cuando llega el alumno y llegan con ideas, ¿no? Porque ellos los mandan muchas veces o de psicopedagogía o algo. En psicopedagogía les dicen, pues, ¿qué vas a estudiar? Y en psicopedagogía no ubican bien la asignatura. No me dicen, pues ahí, de acuerdo con esto, ahí no dicen nunca que vas a dibujar. Este te va a servir para qué. O sea, Para proponer. tal vez desarrollar un poco el propósito general de manera más abierta, no dirigida a un público en específico, como nosotros, ¿no? Que yo veo esto y yo entiendo, ¿no? Lo entiendo bien, entiendo lo de ámbito, lo del entorno, lo de los objetos, los procesos, porque lo he estado trabajando ya hasta 10 años. Pero alguien que realmente que vaya dirigido a alguien, al común de la gente, que lo entienda, a un alumno, a un pedagogo que va a orientar tal vez al alumno y va a decir, es que este es
este taller te va a servir como propedéutico para ti que vas a estudiar o arquitectura o ingeniería o diseño industrial o urbano, lo que sea, del área, ¿sí? Tal vez hacerlo más explícito en ese sentido, ¿no? Que se entienda más hacia las personas, ¿sí? Porque es lo que van a ver en general. Dicen, no, pues, vas a dibujar, vas a proyectar, vas a proponer, vas a entender tu medio ambiente natural, urbano. ¿Sí? Anteriormente, el programa anterior, ¿no? Que era la parte urbana, se me quitó y yo lo sigo trabajando así con los alumnos, ¿no? Porque aquí se nos dice que hay un ámbito y entorno, ¿no? O sea, de tu entorno propio. Entonces digo, pues todos, tal vez para los que aplicamos este programa aquí en la ciudad, ¿sí? Pero para los programas como estos programas van a escuelas incorporadas, muchas escuelas incorporadas en provincia, ¿no? O sea, no todo es urbano, pero hacerlo más general, nada más el propósito general. Esta parte me gusta, ¿no? Esta propuesta, lo veo así, o sea, ya cuando se le mete otra unidad, dejar la unidad 1 de diseño ambiental como aterrizar qué es el diseño ambiental específico, ¿no? La pregunta, ¿qué es y para qué me va a servir? ¿No? Los principios del diseño en la unidad 2 y el diseño de un objeto, o sea, ya aterrizarlo en un proyecto, la tercera unidad, lo veo bien. No nada más diría que sería la parte general. Bien. Entonces yo pondría la unidad 1 del diseño ambiental sustentable. Aquí. Ajá. Insistir. Ajá. Sustentable. Sí, mira, una cosa es efectivamente cuando subes un programa, tú te vas a las cosas que te definen, especifican de qué se trata la materia. Y después ya viene el enfoque, todo el rollo, sí. Pero entonces, ahí pueden hacerse varias aclaraciones. Pero aquí en de la unidad 1 sí es importante que desde el principio se empiece a manejar el diseño ambiental como sustentable. Es decir, el diseño ambiental es sustentable o no. Sí, aunque yo creo que es una de las cosas en la que a veces nos perdemos, ¿no? Que damos por obvias las cosas. Y es una de las condiciones, pues, que debe de existir en un programa, es que sea entendible para todos. Entonces ese es el error en que caemos muchas de las veces, en que lo damos por hecho, por obvio, pero sí requerimos explicitarlo. Estoy de acuerdo con Alberto Cañas en hacer esa referencia, porque sí lo entendemos, lo conocemos el programa y sabemos que el pan de cada día es el mismo, pero sí nos llegamos a perdernos en los Nosotros estamos empapados. Claro. Yo lo veo y lo entiendo, pero no son los profesores. No, pero deja de ellos que Los las dan, así es. O en el Entonces, psicología. yo les decía, la expectativa de los alumnos es el dibujo y lo ambiental. Entonces, que quede evidente. Sí, pero ellos no lo dicen en ningún momento, ¿no? Entonces, yo voy por lo de psicopedagogía, les digo a los chicos, alumnos, ¿no? Que van para áreas, ciencias X, cualquiera, antropología, que les sirve a todos, ¿no? Las áreas. Yo digo que esto les sirve a todas las áreas, no específicamente. Pero sí, el psicopedagogía, mi idea de lo que es el diseño. Ahora que el semestre anterior que empezamos a trabajar, igual con estos proyectos, había una profesora de psicopedagogía que me decía, explíqueme bien qué hacen, porque yo ni idea. Al menos tuvo la decencia. Sí, o sea, pero dice, porque a mí me preguntan, y digo, ni idea, ¿eh? Y ven el programa, ven, y dice, pues no le hallo. Entonces, sí, hacerlo más general, por lo menos la parte del propósito general, ¿no? Tal vez comentar que hay una inquietud también en la comisión. Tomamos punto de esto de hacer más explícito,
Pero teníamos la inquietud de, por ejemplo, que sería conveniente se hiciese un tríptico explicando con lo más claramente posible a qué nos dedicamos, de tal manera que los de psicopedagogía o otras áreas que no saben, pues con el tríptico tuvieran al menos una herramienta, ¿no? Pero debe de leerse en el programa. No, sí, eso, por eso decíamos, anotamos ahí en la sugerencia como algo que no debemos soslayar, solamente es como un comentario de estas otras inquietudes que tienen la comisión. ¿Más opiniones? No me acuerdo si los propósitos se redactan en el futuro, porque entonces para que esté en el futuro, no Es a futuro porque deben Sí, es a futuro. entenderá. Por eso dice Si es actualizar, entonces ese es para contribuir a desarrollar y contribuirá desarrollando aquellos a los que aplique su capacidad creativa y crítica antes de servir de remedio. Pues es para contribuirá. Y insisto en que el verbo que debe ponerse ahí se entenderá para que sea más amplio. Porque entonces se le va a servir a todo. En vez de comprenderá, que sea Entenderá. Como... O sea, que el primero comprenderá y este ya es comprenderá. Genérico es entenderá y sí, implica específico muchos es procesos comprenderá. mentales, implica como 5 o 6 procesos mentales en el sistema. Acuérdate, ahí está. ¿Más dudas, comentarios, compañeros? Cuestionamientos, Sobre las contrastes. 3 unidades. Mira, de todos, disculpa, es todo se entiende que el alumno va a entender, pero como dice Alberto, sí hay que implicar, enseñar o explicar. O el propondrá objetos que resuelvan la vitalidad. Y una cosa que es importantísima en el diseño es que aprendamos a reconocer los problemas, que aprendemos a problematizar y que aprendemos a resolver problemas. Y si los problemas tienen solución, qué bueno, y si no, pues no son problemas. Como dice otro, por cierto. Entonces, creo que allí, en la primera sí se habla de problemas, en la definición anterior. En general. La comprensión de las problemáticas. Es que para comprender un problema primero tiene que ver que hay un problema, describir el problema y después, cuando ya es un diseñador a todo dar, porque sabe describir problemas de todos y esos problemas se encuentran una solución de diseño. Entonces, sí es muy importante esto que se menciona aquí, lo de los problemas que se menciona, que se vea en las unidades, o nada más lo vamos a ver en el segundo semestre. No hay una discusión que tuvimos en la Yo creo que comisión desde el principio, ¿no? y una serie de divergencias de cómo abordar esta parte. En algún momento incluso se decía, bueno, hay que distinguir entre si es problema, necesidad o qué es eso que tenemos en mano antes de resolver el asunto. No tenemos todavía resuelta esa parte. Sí, estamos utilizando. Ese de cómo lo hacen los objetos en el libro nos dice si es un problema, pues se resuelve. Y si no es problema, pues entonces ¿qué te preocupa? No es problema. Y habla de la traducción de los problemas en problemas de diseño. O sea, tomar agua no es un problema de diseño. La forma de que toma el medio en
nos hace falta que regresemos, lo discutamos, porque sí hemos abordado en este asunto y llegamos a esta en esta primera parte. Creo que necesitamos trabajar tal como nos orienta en este sentido. Y luego veo otra cosa, perdone. No, pues eso es. El propósito general, ¿por qué hay varios propósitos generales de la materia? ¿Son diferentes? No, es que este es el propósito general. Los propósitos por cada- Digamos que si lo traducimos a la planeación y la programación, este sería el objetivo general. Luego, los propósitos, el objetivo general se traducen a 2 específicos, uno para cada semestre, y cada uno de los específicos a objetivos, de tal manera que cada unidad de aprendizaje, temática, cada unidad de aprendizaje, se puedan cumplir o puedan contribuir cada una de estos al logro de y a su vez al del general. Que esa es la idea en la planeación y la programación, ¿no? Hay un lado también donde dice problemas que generan los objetos, también son objetos culturales, no por objetos. Sí, no estamos hablando de objeto cultural en el sentido de artefacto, sea instrumento, sea utilitario o espacio. Insistimos que es el concepto que viene de la antropología. Objeto cultural, objeto artificial, cosa distinta a la naturaleza que el hombre crea para satisfacer sus necesidades. Bueno, además de lo que se ha planteado, yo tenía una preocupación. Yo sé que ya tengo bastante complejo, pero ya no. Por ejemplo, en la unidad 2 del programa actual, en la que vemos los elementos del ámbito entorno, de pronto me parece que los alumnos, por ejemplo, entienden lo que es el equilibrio oculto, entienden lo que es el equilibrio simétrico, etc. Pero en algún momento, claro, preguntan, bueno, maestro, ¿y cuándo utilizo cuál? ¿Por qué utilizo cuál? Entonces, también hay una problemática de deshumanización del diseño, en la que se supone que, bueno, lo que han querido suponer los diseñadores ahora es que hay un objeto tipo que resuelve las necesidades en varias culturas, cosa que no puede ser, y además pues se pierde esta riqueza cultural y carece de identidad, ¿no? Entonces hay una deshumanización. Entonces, a nivel muy básico, yo sé que es muy complejo y que estamos en bachillerato, pero a nivel muy básico, cuando uno responde por qué un tipo de equilibrio, de alguna manera estás tratando la semiótica. Entonces, creo que ahí tendría que, pues, haber como un acentito, ¿no? Y pues tomar ese problema, ver qué podría hacerse. Bueno, aquí hay otra discusión que nos abre en algún momento en las versiones distintas. Tenemos una versión en donde incluso se hablaba aquí de diseño. En esta primera se hablaba de diseño con toda la explicitación de lo cual es el objeto material, cuál es la metodología, cuáles son las preocupaciones, y luego se hablaba aquí de trabajar el texto, o sea, el objeto, el artefacto cultural desde el punto de vista semiótico, con todos sus elementos que nos permiten no solamente satisfacer una necesidad, sino también comunicar consciente o inconscientemente un sentido. Esto es de lo que nos está hablando el libro de Óscar Salinas que les decía hace ratito. Él dice, los objetos no son neutros. Los objetos tienen un sentido de interiorizar la cultura y generar una cierta expectativa política, cultural. Entonces, en alguna versión decíamos, bueno, aquí trabajemos el texto con todos estos elementos, no solamente que tiene color, que tiene textura, sino que además tiene una estructura, tiene una serie de materiales, que además tiene una connotación cultural, ¿no? Habla acerca de algo, de una postura política en algunos casos, ¿verdad? Y en esta tercera decíamos, trabajemos el contexto, es decir, todo lo que está alrededor, lo político, lo económico, lo social, lo cultural. La actual
llamamos versión, tomó mañana veremos en las cartas descriptivas de cómo aterrizar, cómo vemos aterrizar este asunto, tomó partes, pero todavía nos hace falta discutir el asunto, ¿no? Yo me permitiría, si no lo ven mal, avanzamos a la diseño ambiental 2 para ver cómo estamos proponiendo resolver este punto en la versión para la segunda. En el entendido que son avances, no es la versión definitiva, estamos en esta discusión, pero si en algún momento decíamos, bueno, es que tendríamos que hacer trabajos de semiótica a nivel de bachillerato, ¿no? Hay eso, ¿no? Sí, sobre todo porque, bueno, pertenecemos al taller de comunicación y lenguaje. Sí hay algunos trabajos de semiótica, incluso de la UAM Azcapotzalco, que están de los 70s, en donde hacen toda una descripción. Hay alguna gente que está trabajando esta cuestión de la forma. El maestro, el doctor Juan Hacha, en alguna reunión en la UAM Xochimilco, en un lugar, en una especie de un seminario en donde estaban discutiendo esta cuestión de la forma y la función, se lanzó un poquito por ahí está, pero sí hay, digamos, hay un trabajo que habría que estar retomando. Eso es lo que decíamos la vez anterior, es trabajo de investigación que, bueno, hasta donde entendemos en la estructura de nuestro colegio, algunos deben dedicarse a la investigación, a mandar información, oigan, esto es lo actual, esto es lo que podemos, aquí está, tómenlo. Otros se supone que están dedicados a traducir eso a nuestro nivel bachillerato, y nosotros los profesores de asignatura, pues tomar eso ya trabajado y aplicarlo, ¿no? Por eso decíamos la vez anterior, no confundamos las peras con las manzanas, cada quien tiene una tarea, ¿no? Si bien es cierto que todos tenemos el objetivo de actualizarnos como profesionistas, no necesitan nada, nuestra institución sí tiene un proceso donde, incluso por eso surgió la Secretaría Docente. La Secretaría Docente y todo el proceso del 76 al 80 y tanto tiene un propósito para que alguien se dedique a la investigación en estas áreas, en docencia, en didáctica, y nos diga, a ver, acá están los documentos, aquí están, ¿no? Había que ahí incidir, no sé qué es lo que había que pasar, pero tal vez ese proceso de conformación de la academia, de la docencia en diseño ambiental había que revisar, ¿no? Pero es un punto un poquito más complicado, ¿no? Bueno, por favor. ¿Cuál va a ser tu eje que vas a trabajar? Entonces, yo lo veo como una sugerencia metodológica, el que siempre se comprometa a los alumnos, que como ya lo mencionaba con anterioridad, a que se haga una propuesta en donde no nada más sea en cuanto al diseño en el objeto formal, sino también en su final, ¿no? Entonces el proceso de transformación.
Entonces, en cuanto a la cuestión de la educación ambiental, se podría ver en ese sentido, como sugerencia metodológica, que sea una propuesta que vea desde el objeto y hasta dónde lo aprendimos. ¿Sí? ¿Cómo? Pues ya lo investigarán los alumnos, pero que ese es el objetivo y que se puede plantear en ese sentido. O sea, la creatividad no nada más en el objeto en sí, sino y a dónde va a tomar, cómo se va a reintegrar a la naturaleza. ¿Sí? O sea, como esa sugerencia metodológica, como sugerencia metodológica. Yo aclararía este punto, porque no hay una sola visión en este asunto. Por ejemplo, en el programa de vigente se habla de anteproyecto. Por ejemplo, en la UAM, en la ENEP Aragón no se habla de un principio de anteproyecto, se habla de una investigación preliminar inicial y una investigación preliminar final que nos da como pie la respuesta o la solución arquitectónica que después se va a desarrollar en el anteproyecto, que se va a especificar en el proyecto arquitectónico y por último nos va a dar el proyecto ejecutivo. Revisando eso, en realidad la propuesta que teníamos para diseño ambiental en ese ámbito no nos da para un anteproyecto. No nos daría para un anteproyecto, tendríamos que ir trabajando esta idea de la investigación preliminar inicial, que es yo entiendo que quiero resolver, y una solución más o menos articulada en la investigación preliminar final, ¿no? Esa sería para nuestro nivel en lo arquitectónico desde un enfoque, insisto, en el Barrabón, cómo podríamos resolver. Pero no hay una respuesta única. Hemos estado en esta discusión todavía de si adoptamos algún tipo, pero sí habría que estar de alguna manera dando algunas sugerencias en cómo abordar. El anteproyecto en arquitectura es el paso previo a la definición del proyecto. Ese es el anteproyecto. Perdón, no me lo inventé yo. La gente, ahorita le digo el arquitecto Nápoles, tesis de maestría y fundador del programa de la ENEP Aragón. Es ese el programa de estudio. Tuve la fortuna de que me jalara las orejas allá en la Facultad de Arquitectura de QSU y nos comentan estas cosas. Esto es lo que están tratando de aclarar, por ejemplo, en CEU, donde tienen un área de proyectos, donde la materia de proyectos, que es el eje principal de toda la carrera, la tiene mucha Bundesarriatic. Y esto es de lo que discutían, a ver, ¿qué necesitamos que nos traigan para que articulemos todo el proceso? Bueno, insisto, yo no estoy diciendo que esta sea nuestra postura y la válida, es una postura que habría que explorar, alguien tendría que explorar. Como hay otras, por ejemplo, en urbanismo que hay en mi área, que justo algo de los compañeros, bueno, ¿por qué no hacemos urbanismo bioclimático? ¿Quién sabe qué sea eso? Pero, a ver, ¿nos sirve para este asunto o no nos sirve? La arquitectura bioclimática también habría que dar una postura. Pero sí creemos que, así como nos decía la maestra Lupita Soria, habría que dar algunas sugerencias metodológicas, aunque no nos aventuraríamos tal vez a este momento a decir que esta es la verdad absoluta. Bueno, no sé si sobre esta comprensión de ámbito de entorno sea necesario meter las necesidades, tocar las necesidades en algún momento y plantear un poco desde qué perspectivas se van a tomar. Por ejemplo, si van a ser necesidades existenciales y axiológicas, que por ejemplo a mí me han funcionado con Max Nin, o desde dónde, para que entonces se entienda cómo se relacionan estas necesidades con su cultura, cómo vienen entonces los satisfactores y los bienes y tal, ¿no? Y entonces vaya entendiendo cómo funciona este objeto en la cultura y qué soluciones puede dar. No sé si hay ese punto de necesidades ahí que podemos... En algún momento, insisto, lo tomamos, no se tradujo aquí. Mañana que ustedes vean las cartas descriptivas, a ver si logramos traducirla.
Si me lo permite, desde esto es muy particular punto de vista, sí tendríamos que estar discutiendo tanto la problemática y las necesidades. Mi postura, no sé si puedo hablar de tu postura teórica, me lleva a pensar que debe de haber una discusión porque las necesidades en este momento no vienen del individuo, están determinadas en el proceso de producción y consumo en una intención política y económica bastante clara, que ya veíamos en los videos, ¿no? Y que tendría que haber ahí una crítica y una postura. Quiero revisualizar los problemas. Antes de fuera de silencio, aquí en la caseta esta salió una de PUMA, el programa universitario de medio ambiente, unos cursos que me llaman la atención, que yo creo que no se llaman. Estrategias para la enseñanza de la sustentabilidad. En un brazo. Ese es que sería del 8, 9, 15, dice de mayo, ¿verdad? Miércoles y jueves. Bueno, aquí hay una serie otro de sistemas de naturación de espacios urbanos, azoteas verdes, ¿no? Son temas para nosotros ahí que andamos en este proceso de construirnos en estos temas, ¿no? Como parte de este compromiso docente y de sistemas de naturación que a los alumnos no sé cómo le hago para mi azotea, ¿no? Que les pido que hagan propuestas, entonces bueno, ya tener también un referente, ¿no? Porque les dejo que elijan ellos alguna propuesta en su casa, lo que sea, y no me preguntan, ¿no? Entonces, bueno, aquí está en la gaceta que salió esta semana, este lunes, y está lo del PUMA, ¿no? Del Programa Universitario de Medio Ambiente. Bueno, ahí están otros, yo no me menciono eso. Me llamaron la atención. Sofía hizo un tesis sobre diseño social. Entonces se le puede llamar sabe de éxito. Y si me puedes pasar su tesis, Esa está buena. o digitalizada, ¿cómo me lo puedes pasar? No la tengo aquí. Pues no la debes pasar. Sí, y para también los que van para quedar, la mayoría, bueno, todos estamos haciendo expresión gráfica, pues también Marta nos puede pasar su tesis para diseño gráfico sustentable. ¿Dudas, comentarios? Bueno, yo ahorita saqué de la definición del ejercicio que hicimos ahorita antes del proceso, el propósito para el siguiente semestre. El alumno identificará y dará solución de problemas humanos para crear ambientes sustentables. Entonces, si engloba un poquito más todo lo de las unidades, ¿no? O la diferencia en cuanto a lo otro no me parece más corto y más concreto. También pensando en cuanto a la metodología, en quinto semestre tampoco se habla de metodología, ¿no? Habíamos platicado de por qué utilizar o no utilizar algún nominario o implementarlo sobre el quinto semestre, porque era limitar a utilizar un proceso de diseño, ¿no? Lo mismo me parece que este semestre aplica eso en cuanto a la metodología, al ubicarlo, al proponer una metodología adecuada para no cerrar a usar una metodología muy general para todos, ¿no? Sino más bien el libre cátedra ayudará a que uno escoja, depende de su proyecto, de sus ejemplos de mi clase, a escoger una metodología más adecuada para las problemáticas, ¿no? Incluso las escalas de diseño, ¿no? Por esa parte nada más. A mí nada más me asusta un poco el término de metodología, me asusta. Porque bueno, en los 80, en la Facultad de Arquitectura, el boom de las metodologías, 60, 70, no sé,
determinantes del proyecto. Y por eso insisto en qué metodología. Podría ser que al finalizar el alumno propondrá una alternativa adecuada para que no quede como metodología, ¿no? Porque sí, definitivamente metodología se tiene que hacer una propuesta. Bueno, sí, claro, Y encierra como que y no hay una metodología que valide pues, lo cualitativo, ¿no? Claro. ¿No podría ser a través de un proceso para la elaboración de nuevos proyectos? Exactamente. Más bien, ¿no? Ya con proceso ya. Implica que yo sé lo que quiera. Exactamente, ya lo Implica orden de todas maneras. Sí, pero no la palabra metodología aquí. A mí se me brinca. Me brinca decir, Obstruye. la de fulanito, la de perenganito, la de no sé qué, para cuál trabajo. ¿En cuántos metodologías tiene que ser para eso? Con que ver con la realidad a la Que sería igual para el general, ¿no? Sí. Miren, hay un concepto, una categoría que se emplea transversalmente a lo largo de todo el plan de estudios, que es el proceso. El concepto del proceso tenía todas las materias, desde las de ciencias experimentales, las de matemáticas, las de historia, las de talleres. Todo el proceso, como conocimiento, todo el proceso. Todo el conocimiento es un proceso. Como contenidos por materia, también hablamos del proceso, porque si hablamos de historia, hay el sentimiento de los hechos, consecuencias, causas, consecuencias, etc. Pero todo se ve como proceso. En ciencias experimentales, todos los procesos experimentales tienen un principio, una consecuencia y un resultado. Entonces, proceso es una categoría que permea todo el plan de estudios del bachillerato. Entonces, nosotros, al hablar de proceso, contribuimos a que ese concepto verdaderamente se enraice en los alumnos. Y que nada es definitivo, que todo es proceso, que todo es parte de un proceso que no es nada definitivo, sino que todo es un proceso. El crecimiento es un proceso, las cosas son procesos, los hechos son procesos, todos procesos, nada es definitivo para siempre, todo está cambiando. Entonces, contribuiríamos en parte a eso, porque si les hablamos de metodología, es una sola forma de llegar a. La metodología tiene que ver con camino, con una forma de llegar a obtener algo o encontrar algo, a determinado resultado. Bueno, pues si no hay más comentarios, retomaríamos la idea que hemos estado asistiendo. Les proponemos, por favor, nos envíen a Somos Diseño 1, 2, 3. Ese es el correo de la comisión. Les pedimos de favor que nos envíen sus carpetas para la próxima semana. Entendemos que lo que hemos elaborado y estamos elaborando en esta semana será reflexionado durante la siguiente, ajustada, etcétera, de tal manera que a partir del jueves de la próxima semana nosotros podamos dar la referencia de que se cumplió para la constancia de este curso, pero lo más importante, pues damos un material que nos permita a la comisión que reflexionamos nuestro propio trabajo y mejorarlo. De cualquier manera, estamos agradeciéndoles que no pierdan la comunicación y cualquier otra cosa que
después de ese ínter ustedes consideren pertinente hacernos llegar, les agradecemos que nos manden un correo y nos los hagan llegar. Y pues si no hay más. Nos quedamos con ganas de. No. Estamos insistiendo en lo que hay que hacer. Mañana vamos a concentrarnos en las cartas descriptivas, ya de cómo se concreta esta parte, y para ello les agradeceríamos mucho que llegaran puntualmente a las 10 de la mañana, porque tenemos pendiente lo de diagnóstico, ¿se acuerdan? Nos quedó pendiente lo de diagnóstico, entonces pensamos trabajarlo de 10 a 11 y a partir de las 11, 11 y cuarto dedicarnos a las cartas descriptivas, que ya es donde vienen los detalles de esto que hemos estado planteando. ¿Sí? Oye, nomás yo quería contarle un poco, pero sí tenía nomás una observación con respecto al video de los sistemas complejos, que efectivamente lo que está planteado es un sistema complejo, pero no nos, la única forma de hacer es la descripción del sistema capitalista, la descripción del capital financiero, la descripción de la incapacidad que tenemos dentro del propio sistema de encontrar una propia solución, una solución al problema del diseño, por ejemplo. Pero yo creo que estamos brincándonos eso, saltándonos eso, y pensamos en el diseño sustentable. Pensamos en el diseño sustentable, brincamos todo, o sea, nos brincamos el sistema capitalista por todo, como dice, pues, como estamos tratando del mismo. Y entonces esa es una respuesta a eso. En realidad, el video sí está mostrando lo que es, pero la solución que plantea es intervenir en los procesos, en cada una de las etapas del proceso. Pero si tú no brincas eso, si te brincas eso, si tú no te metes en el rollo de los procesos que te está indicando el sistema capitalista, tú puedes dar una respuesta al problema del diseño a partir de la sustentabilidad. Yo no pretendería en este momento abordar la discusión, en la comisión no lo hemos abordado, pero alguna vez platicábamos que sería a partir de pensar el diseño de objetos al diseño de sistemas. Y es otra visión que bueno, en otros ámbitos se está trabajando, pero vendría a contribuir. Entonces lo que nosotros no quisiéramos es empezar que la comisión corriera y pues la academia de docentes pues, fuera caminando, ¿no? No quisiéramos que hubiera esa total separación, sino más bien nos gustaría avanzar en un paso, pero conjunto y colectivo, en el mejoramiento de nuestro programa para ir acercándonos a visiones pues, tal vez más complejas, más contemporáneas. Sí, por ejemplo, más haciendo una analogía, o como se dice, el sistema capitalista te dice, eres un consumista, entonces tú estás en la sociedad, tú eres un consumidor, tú eres un objeto. Es una mercancía, el ser humano es una mercancía, está ligada así. Entonces, si tú dices, sí, pues te vas a la coma porque no soy ninguna. Yo puedo producir mis propios alimentos, puede ser sustentable, puede ser una cooperativa con mi colonia, puedo producir tal y puedo intercambiar productos y te está saliendo del proceso productivo capitalista. Esto es una alternativa. En ese sentido, sería el diseño sustentable. Tú no le entras al rollísimo de la producción de objetos, sino tú resuelves los problemas a nivel de la actividad y de esto que estamos planteando de lo sustentable, te está saliendo del proceso capitalista, ¿no? Y le estás dando, por si no, tú sigues siendo consumista, sigues siendo no productor ni dueño de medios de producción, sino consumista, porque es así como define el video al ser humano, a las personas. Yo voy a tomar esto y voy a jugar un poquito con lo que usted dice. Les invito a leer, a ver la película de Cyberpunk. ¿Se acuerdan de Neo? Matrix, la película, la serie de Matrix, y les invitaría a centrarse
en NEO. A lo mejor nos da algo sobre lo que nos está diciendo la maestra y a lo mejor nos da algo de lo que están haciendo en otros lugares, incluso directamente en contra del capitalismo, no lo sé, habría que jugar. Hay una lectura también, está en internet, que se llama, la autora es Mónica Gallegos, y dice, la sustentabilidad no es posible en el capitalismo. ¿Cómo de que no? Me canso. No, pero, o sea, hace toda una crítica, pues, porque a fin de cuentas es el gancho para las grandes empresas, ¿no? Con lo que se vende, pero no es cierto lo que plantean todo detrás. Entonces, en ese sentido, pues, es otra visión, es otra postura, porque a fin de cuentas esta sustentabilidad, pues, tan manoseada, podemos utilizarla, pues, para ayudar a estas problemas. Pero sí, esta ley romántica, sí, la sustentabilidad es posible del capitalismo. Bueno, pues muchas gracias por su presencia, les agradecemos su apoyo y les invitamos a que mañana nos veamos a las 10 de la mañana para retomar lo del diagnóstico y centrarnos en las cartas de las clínicas. Gracias, que tengan buena tarde. Pero no hay que poner es que al final de cuentas se queda la cabeza Estaba grabando.